Vamos a continuar, hermanos y amigos, con el tema número 4, que viene siendo el Getsemaní y el arresto del Señor Jesucristo. Como habíamos visto ayer, después de que el Señor Jesucristo instituyó la cena y pronunció aquellas palabras cargadas de amor, consuelo y advertencia hacia sus discípulos en el aposento alto, los evangelios narran qué fue lo que pasó después. Allí en Mateo 26:30 se nos dice que y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Al salir del aposento alto, tarde ya en la noche, la luna de la semana de la Pascua iluminaba tenuemente el camino hacia el huerto del Getsemaní. Mientras caminaba hacia el monte de los olivos, que es donde se encuentra el huerto del Getsemaní, el Señor Jesucristo comenzó a revelarle algunos detalles que acontecerían inmediatamente después. En Mateo 26:31 se nos dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El apóstol Pedro, impulsivo como siempre, responde con firmeza allí en Mateo 26:33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Cristo, conociéndolo bien y con tristeza, le respondió lo que podemos leer allí en Mateo 26:34. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque ya estaban advertidos, Pedro y los demás discípulos insistían diciendo lo que se registra en Mateo 26:35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Al llegar al monte de los olivos, al lugar llamado el huerto del Getsemaní, el Señor Jesús dejó a la mayoría de sus discípulos y llevó consigo solo a 3. Y estos son Pedro, Santiago y Juan. Entonces ocurrió en él un cambio profundo. Cristo Jesús, que siempre había hablado con autoridad y serenidad, parecía otra persona, según lo afirma Mateo 26, versículos 37 y 38. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Allí se produjo uno de los momentos más sagrados y solemnes de toda la historia del universo. No es solo el temor al sufrimiento físico, sino el peso del pecado de todo el mundo cayendo sobre él. Y para entender mejor esta parte debemos retroceder por un momento al santuario terrenal. En el santuario terrenal, cuando un pecador quería expiar todos sus pecados, debía llevar un cordero, podía ser otro animal, al altar del sacrificio. Y allí en el altar del sacrificio, frente al sacerdote oficiante, el pecador ponía las manos sobre el animal y en una oración elevada al Señor confesaba sus pecados. Ese acto lo que hacía era que los pecados del transgresor, del pecador, eran transferidos al animal. Y entonces, como consecuencia, el pecador quedaba libre de pecado, pero el animal que era inocente, ahora al asumir todo el pecado, queda como el culpable. Y entonces recién se aplica la penalidad de la ley y la penalidad de la ley recae sobre el cordero, porque ahora el cordero que no tenía pecado, ahora sí tiene pecado. Y entonces, como la ley de Dios dice allí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y aunque quien moría no era el verdadero transgresor, sino el sustituto del transgresor, y en este caso el sustituto era un animal, lo importante aquí es que la ley
quedaba satisfecha porque se cumplía en sus exigencias. Esa transferencia es la parte principal del plan de salvación de Dios, diseñado antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo, según Juan 1:29, allí dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, siendo Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento, en el Getsemaní, Dios le transfiere todos los pecados de la humanidad completa. Y eso quiere decir que le transfieren los pecados de todos los seres humanos que vivieron antes de Cristo, de todos los seres humanos que vivieron en el tiempo de Cristo y de todos los seres humanos que vivieron después de Cristo, que llega hasta nuestros días y continúa hasta que nazca el último ser humano, hombre o mujer, en este mundo. Los pecados de toda la humanidad le fueron transferidas a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo estaba sumamente apesumbrado. Y entonces él estaba orando y pidió ayuda a sus discípulos que oraran con él. Y allí en Mateo 25:39 dice lo siguiente: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese instante, el Señor Jesucristo estaba enfrentando algo que ningún ser humano puede comprender plenamente, que es la separación del Padre causada por el pecado. Tal como lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Evangelio de Lucas añade algo impactante realmente. En Lucas 22, versículo 44, dice que estando en esa agonía que él estaba sintiendo cuando estaba orando, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Según explica la medicina, el fenómeno de sudar sangre ocurre bajo una angustia extrema. Pero aquí no es solo fisiología, es una evidencia visible del conflicto espiritual más intenso jamás ocurrido. Mientras tanto, los discípulos dormían. 3 veces volvió a ellos y los halló vencidos por el sueño. La debilidad humana contrasta con la lucha divina. Jesús le dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Se puede notar la victoria de la oración porque en la tercera ocasión, en la tercera oración, algo cambia. El Señor Jesucristo ya no pide que pase la copa. Ahora se siente firme. Ha aceptado plenamente la voluntad del Padre. La batalla decisiva ha sido ganada en el Getsemaní. El Redentor se levanta con una calma majestuosa. Ya no es el hombre angustiado que cayó al suelo, sino el Salvador del mundo, decidido a triunfar, que avanza hacia la cruz. De pronto el silencio de la noche en el huerto del Getsemaní es interrumpido por antorchas, espadas, palos y una gran multitud. Al frente viene Judas Iscariote. Se acerca a Jesús y lo besa. En Lucas 22:48 se registra que Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La acción de Judas es uno de los actos más dolorosos de la historia porque se trata de una traición disfrazada de afecto.
Los soldados y guardias del Sanedrín avanzan para arrestarlo y en ese momento Pedro reacciona impulsivamente, saca su espada y hiere al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo en Mateo 26:52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Cristo detiene a Pedro, porque la parte fundamental del plan de salvación, para salvar a toda la humanidad, tenía que llevarse a cabo y nada ni nadie debía impedirlo. Y en cierta manera, Pedro, queriendo hacer el bien, lo que estaba haciendo era deteniendo que el plan de salvación no se llevara a cabo. Finalmente, el Señor realiza el último milagro antes de la cruz, mostrando una vez más su compasión, su compasión divina. Allí en medio del caos, la traición y la violencia, Cristo Jesús detiene todo, toma la oreja del herido y al instante lo sana. Y luego el Señor se entrega a las autoridades sin oponer ninguna resistencia.